México, entre otras muchas cosas. Genaro Villamil, gracias por tomar la llamada. Buenos días y bienvenido. Buenos días, querida Carmen, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿qué te pareció la bomba de esta mañana? Me llama la atención que por primera vez una empresa como TV Promo, que durante años, tú sabes, y además, pues a ti también te tocó que nos dijeran mentirosos, ¿te acuerdas? Nos publicaron un desplegado a ti y a mí, ¿te acuerdas? Un desplegado diciendo Repasándonos que, la plana del tema de Promomedios y de la intervención de Televisa en la campaña de Peña Nieto. así es, TV Promo, que es una empresa de Alejandro Quintero Íñiguez junto con Radar, Servicios Especializados, desde 2006 hicieron este modelo que lo aplicaron no solamente con Peña Nieto, sino que lo aplicaron con muchos gobernadores y aspirantes a cargos de elección popular, que es una especie de triangulación financiera para violar la ley, para violar justamente la prohibición del artículo 41 constitucional. Y bueno, pues el modelo más exitoso de Alejandro Quintero en aquella época, en el 2006 al 2010, y ya todavía en el 2012, pues fue el plan de trabajo para lograr que Enrique Peña Nieto fuera un personaje conocido, un personaje multicitado en las pantallas de Televisa, en las pantallas de otras televisoras, pero sobre todo de Televisa, porque en esa época Alejandro Quintero era alto funcionario de Televisa, un vicepresidente de Mercadotecnia, y pues el fraude estaba en que se vendían las entrevistas, las menciones, las pautas, era un telemontaje permanente para presentar al entonces gobernador del Estado de México como una figura incluso del espectáculo, ¿no? Los documentos que aquella vez nosotros dimos a conocer, primero en la revista Proceso, en 3 reportajes, y después a través de un libro que se llamó Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto, y de lo que abundamos también contigo, Carmen, pues era muy claro que había una inversión de recursos públicos y privados fuera de la ley, pues para promover a Enrique Peña Nieto. Ahora lo que nos encontramos pues es ya no solamente la promoción de un personaje, sino las campañas negras, las campañas de de propaganda negra, que también han contaminado mucho las contiendas electorales y la deliberación pública. Esta serie, El populismo en América Latina, tenía todas las evidencias de también aquellos ingredientes de la guerra sucia del 2006, es decir, señalar a un personaje como una amenaza para el país. Y bueno, pues ahora de lo que nos enteramos es de que hay dinero privado de empresas como HL y como Peñoles, y que la empresa de Alejandro Quintero pues recibió ingresos por casi 48 millones de pesos, ¿no? Y se coloca esta serie Populismo en América Latina, que fue muy discutida en su momento cuando empezaron a aparecer camiones y publicidad de esta serie, bueno, pues como algo que iba a impactar, desde luego que estaba el tufillo de una serie que se difundía o se presentaba de esa manera, pues para afectar al candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador. Tendrá que venir un debate en las autoridades a las que se les va a presentar la denuncia de si esa serie debe o no interpretarse como una campaña abiertamente, y si tiene que estar contemplada la serie Populismo en América Latina como si fuera campaña negra, y por lo tanto sujeta a las prohibiciones de la contienda electoral. Va a ser un debate tremendo ese. Así es, Carmen, pero además hay que recordar que Alejandro Quintero, eso no se dijo en la conferencia de prensa, dejó Televisa de la peor manera, o sea, le hicieron casi un juicio sumario interno. ¿Cómo fue, Genaro? En el 2016. En el 2016, a raíz de aquellos anónimos que se presentaron ante las autoridades, a la SEC, a las autoridades de valores de Estados Unidos, la fuertísimo aquello. Commission, y bueno, eran un anónimo, era un documento que además también yo publiqué en la revista Proceso, pues que señalaban una serie de prácticas presuntamente fraudulentas por parte de aquella empresa.
se hizo una investigación interna y ahí está todavía la investigación de Estados Unidos, y Alejandro Quintero deja la empresa después de haberle dado millones de pesos y de dólares a Televisa con estas estrategias, para irse a Los Pinos, para irse a trabajar a la presidencia de la República. Entonces la pregunta es si Alejandro Quintero, como personaje, era funcionario o no de Los Pinos en ese entonces, en el 2017-18. Caray. Y aparte, hacía a través de sus empresas este tipo de negocios o de producciones que constituyen un presunto delito electoral. Entonces, este tema tiene bastantes ramificaciones, por lo que vemos, ¿no? Muchas ramificaciones, y bueno, pues no lo podría yo confirmar, pero hay versiones periodísticas que hablan de que participó de alguna manera en la campaña del propio MID. Exactamente, o sea, era deja la empresa, Televisa, la empresa que hizo este modelo de negocio con Enrique Peña Nieto y con otros políticos, para entonces hacer ese mismo modelo de negocio, de promoción intensiva a partir de la compra con dinero privado o dinero de quién sabe qué procedencia, en los espacios mediáticos. Y lo hizo pues ya desde la estructura, no sabemos, y eso es interesante, si fue la estructura formal del gobierno, formal del PRI o formal dentro de la campaña de José Antonio Meade, ¿no? No sabemos si va a llegar hasta ahí la propia investigación, pero lo que puso hoy a la mesa Santiago Nieto, pues coloca a las autoridades de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la nueva Fiscalía, pues en la primera fila de responsables de investigar este tema. ¿Hasta dónde va a llegar investigación? A saber, ¿no? Pero podría ser esto una serie de ramificaciones que conduzcan ¿a qué territorio, Genaro? Yo creo que lo que hay que conducir a este tipo de investigaciones es otra vez a insistir en que las contiendas electorales no pueden ser el mercadeo de las productoras o de grupos empresariales que esconden la mano para intoxicar mediáticamente el ambiente electoral. Yo estoy de acuerdo en que, bueno, haya un debate abierto, público, donde unos y otros se señalen y se acusen, pero lo que no se vale es utilizar los tiempos electorales y los tiempos mediáticos para hacer promociones de campañas negras y campañas sucias, pero además con estas cantidades que son una barbaridad, Carmen, o sea, 47 millones, 48 millones, lo que costó lo que nos desmintieron aquella vez es que decían, no es cierto, ¿cómo es posible? ¿Cómo creen que TV Promo haya recibido 740 millones de pesos por la promoción de Enrique Peña Nieto de gobernador? Pues no solo recibió eso, recibió mucho más. Entonces, aquí hay también un mercado de dinero paralelo muy grave, ¿no? Lo que se va a investigar no tiene que ver con la creación de Peña Nieto como candidato a la presidencia desde Televisa, pero es el antecedente obligado recuperar, y por eso te agradezco que estés aquí, para entender el alcance que tiene lo que dijo hoy Santiago Nieto esta mañana, que es relacionar una investigación de una serie del populismo en América Latina, que ahora sabemos en la que participó Alejandro Quintero Íñiguez, ese mismo personaje vinculado a un asunto de enorme trascendencia como la creación de Peña Nieto como candidato. Así es, Carmen. Es decir, el modelo de TV Promo, el modelo de Alejandro Quintero, representó un punto de inflexión en las campañas electorales. Porque Alejandro Quintero, que era el, estratega comercial de Televisa, que vendía productos, o sea, productos comerciales, de consumo y servicios, hizo una ecuación de decir, bueno, así como vendemos detergentes y shampoos, pues podemos vender candidatos, ¿no? Uh-huh. Entonces empezaron a vender a los candidatos. Y mira qué cosa, sí, por supuesto. Con toda la trama, digamos, tenebrosa que esto implica, porque es violar la ley, es pasar por alto los derechos de las audiencias, es engañar al público. Entonces ya basta de eso, ¿no?
Y gobernadores que, bueno, pues contribuyeron de manera muy importante con recursos públicos para promocionarse y alentar su propia aspiración presidencial. No todos lo lograron, pero todos pagaron. Así es, o sea, se abrió una bolsa, un mercado paralelo de muchísimos recursos que también, bueno, pues en lugar de invertirse en proyectos y programas sociales, pues fueron desviados a este tipo de estrategias de mercadotecnia política que contaminaron el debate y el ambiente público. Pues por eso en el 2018 la gente estuvo harta, ¿no? O sea, todo eso cayó, o sea, se cayó, se derrumbó. Sí, pues sí, bueno, se derrumbó, es un decir, se gobernó durante un sexenio de la manera en que se gobernó, pero hay un punto de origen que efectivamente quedó ahí para la historia, registrado en investigaciones periodísticas, registrado en libros como los tuyos, registrado, y en algún punto, como yo he llegado a comentar en otros momentos, Televisa tiene que hacerse cargo de su criatura, tiene que hacerse cargo históricamente del efecto que causó esa intervención tan grosera de una instancia de televisión como la televisora más importante del país, no solo para incidir, para definir lo que fue una candidatura presidencial y lo que vino durante un sexenio. Secuestraron la democracia, Carmen. Durante casi 18 años, desde Vicente Fox hasta 2018, secuestraron la democracia con esas estrategias de mercadotecnia televisiva. Entonces, ahora es tiempo de que se conozcan esas estrategias. No sabemos, la verdad yo no sé si esto va a llevar a alguna causa penal o alguna sanción. Podría ser, porque, te detengo aquí un segundo, porque lo que acabas de mencionar es muy fuerte, y muy fuerte fue lo que dijo López Obrador cuando terminó Nieto, hace rato, de su exposición. Si te acuerdas, Andrés Manuel dijo, bueno, es más, tenemos el fragmento para no inventarlo. Aquí dijo López Obrador lo que escuchamos juntos. Bueno, esto es lo que informamos el día de hoy. En este último caso, el propósito es dejar constancia de lo que sucedió en la pasada elección y, sobre todo, exponer con claridad de que con la nueva legislación que se está aprobando, el hecho de que es delito grave el fraude electoral, ya implicados en estos casos, una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes, ya los implicados tendrían que ir a la cárcel, cosa que no sucedía ni sucede, porque no se consideraban delitos graves estos hechos, lo relacionado con el fraude electoral. Entonces, más que nada, es decir, se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos. Es parte de lo que dijo hace ratito Genaro Villamil, el presidente de México. ¿Qué dices? Así es. Estás describiendo, es decir, este tipo de campañas negras o de guerra sucia no se consideraban delito electoral grave. Recordarás que escribí junto con Julio Scherer Ibarra un libro que se llamó La Guerra Sucia del 2006. Ni más ni menos. Porque con también, el actual consejero jurídico de la presidencia. Exactamente. En esa época, o en ese año, pues todo mundo vio lo que pasó con aquellos spots de miedo y de pánico moral de López Obrador, un peligro para México. Lo que pasa es que lo quisieron repetir 12 años después, ya con reformas a la ley federal electoral y a la Constitución, y violaron esas prohibiciones a través de este tipo de empresas como TV Promo. Y pues como no era delito grave, pues esto seguían haciendo, o sea, pues les resulta más rentable
pagar las multas que el gran negocio de las producciones, ¿no? Sí, ahora vamos a también ver el debate jurídico y legal, Genaro Villamil, porque ciertamente se han hecho modificaciones para contemplar el tema de los delitos electorales como delitos graves, igual que el tema de la corrupción, y entonces eso los coloca como delito, como situaciones que permiten la prisión preventiva o la prisión. Eso acaba de ocurrir recientemente y estos posibles delitos pues estarían en el marco de la legislación anterior, no lo sé, es un debate jurídico que tendrán que dar los especialistas. Así es, y sobre todo hay que estar muy pendientes de cómo aterriza la reforma constitucional en las leyes secundarias en materia electoral y en materia también de lavado de dinero, porque lo interesante del personaje de Santiago Nieto es que es un experto en delitos electorales, tan experto que su papel en la FEPADE lo convirtió en un personaje incómodo, ¿no? Para el poder presidencial y para el grupo de Enrique Peña Nieto. Y ahora, él, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, pues está armando un caso en donde está documentando cómo se hace este tipo de triangulaciones financieras para o con objetivos de guerra sucia electoral. Se abre un capítulo muy intenso y apenas empezamos a escuchar los primeros elementos a la mesa. Genaro Villamil, sigamos hablando, si me lo permites. Gracias por tomarme la llamada esta mañana. Al contrario, Carmen, un abrazo muy fuerte para ti y para toda tu audiencia. Igualmente, Genaro, gracias por estar aquí. Al director del Sistema Público de Radio y Televisión, que no está en este caso hablando en esa condición, sino como periodista, que ha investigado a lo largo de muchos años estos temas que hoy afloran de manera muy fuerte en una obligada revisión de estas historias y de estos personajes, particularmente Quintero, y bueno, por eso le llamamos y le agradezco a Genaro que en su calidad de periodista nos haya tomado la llamada para pues escucharlo.